¿Cómo encubrir el odio? Es la pregunta que debemos hacernos como mexicanos para intentar entender por qué los crímenes de odio y la sectarización siguen siendo el pan de cada día de muchas personas. México es un país racista, lo vemos en la falta de representación de la población afrodescendiente, en la brutalidad de la policía y en la falta de oportunidades laborales y educativas que permiten que los puestos de poder sean ocupados, en su mayoría, solo por personas de tez blanca. Hoy hablaremos de esta vergonzosa desigualdad, de la discriminación por raza o color de piel, una herida histórica, social y cultural totalmente normalizada. Quédate en este episodio. ¿Cómo están? Es un placer para nosotras hablar en este espacio. Como ya han escuchado en nuestra introducción, este diálogo va sobre el racismo. Y sobre todo esa línea invisible muy marcada y normalizada en el lenguaje o acciones que aún permiten su existencia y que a veces las hacemos y no nos percatamos de que estamos discriminando. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y como ha habido últimamente en todas las redes sociales y en internet esta famosa frase que dice todo México es un Sonora Grill, pero no nos queremos dar cuenta, es real y hablaremos en este episodio sobre ello. Yo soy Arad Sereno y pues también me surgieron muchas cosas desde que empezó todo este tema relacionado al Sonora Grill y cómo fácilmente lo podemos, como dice Bere, verlo en todo México, no nada más es una cosa de un establecimiento, es algo con lo que tenemos que vivir día a día y es algo que vemos en los medios, en la calle, incluso en las instituciones. Hay que dar el contexto, digo a lo mejor y ya la mayoría por esto de las redes sociales, porque además la mayoría se dio cuenta al ver como ciertos memes o tweets, ¿no? Como que ahí la gente empezó a reflejar mucho de este caso y no sabían realmente qué estaba sucediendo. Cuando inició el mes de agosto, se expusieron, yo diría, estas cosas aberrantes que sí dan coraje, porque dicen ustedes, no es que sea nuevo, realmente creo que ocurre en diferentes restaurantes. Sin embargo, este suceso como que reabre todo este tema del racismo y nos pone sobre la mesa qué es lo que tenemos que hacer o qué estamos dejando pasar para que todavía haya gente que esté haciendo esto y que además los mismos comensales no se hayan quejado, ¿no? Porque vamos a ver que la queja no va por ahí, ¿no? Entonces, esta es la peculiaridad del caso, que en el restaurante Sonora Grill Prime de Mazarik, ubicado en Polanco, en Ciudad de México, dividía a sus comensales en dos secciones, Gandhi y Muset. En uno, ponían a las personas que supuestamente podrían afectar el negocio y con esto nos referimos obviamente a que tenían cierta clase o gente de piel morena, o sea, ni siquiera es porque tuvieran el estatus o no, tan fácil como gente de piel morena y en Muset a las personas de piel blanca a las cuales se les brindaba un trato exclusivo y como preferente. La diferencia de esto entonces nos hace pensar obviamente que es un caso de racismo y que además la denuncia que se hace hacia este restaurante, hacia esta sucursal, por la cual la mayoría podría haber pensado que pues sí, solamente se daba en Mazarik y en Polanco una zona en la que podríamos ver que a lo mejor hay muchas personas whitexicans o que puede haber ciertas características que permiten que en ese lugar suceda. Pues no, hubo una chica que también hace TikToks que ha estado exponiendo casos de racismo, de discriminación y ella habla de su experiencia y comenta que ella le pasó esto, o sea, ella justo esclarece qué es lo que los gerentes pretendían como con esto de a la gente que se vea bien tienes que ponerla en esta sección, en los balcones que se ven hacia afuera, pones a obviamente gente de piel blanca y ella dice que es otra sucursal, ni siquiera es la que está denunciada, ¿no? O sea, en primera no es ni siquiera un caso aislado, ocurren en diferentes sucursales del grupo de Sonora Grill. Sí, como lo comentamos, no solo ocurre en las diferentes sucursales de Sonora Grill, sino también en todo México. En mi experiencia me ha tocado que hasta en el Oxxo me han seguido, o sea, neta, el Oxxo, ¿de qué tamaño puede estar un Oxxo? Me han seguido para ver que no esté robando o que sí vaya a comprar. Me acuerdo perfectamente que una vez yo trabajaba por Zona Rosa, ¿no? Entonces en las mañanas, como toda buena godín, iba y me compraba mi cafecito del Oxxo, mis galletas para desayunar y, o sea, neta, llevaba mucho tiempo yendo a ese Oxxo porque trabajé ahí un año, ¿no? Cerca de esa zona. Entonces, pues ya iba y todo y me acuerdo perfectamente que una vez un policía estuve viendo cómo me estaba siguiendo, no muy de cerca, pero lo estaba haciendo, insisto, de qué tamaño puede estar un Oxxo. Y además de eso, todavía cuando salí, me pidió mi ticket y fue así como de, señor, no mames, pues, ¿en dónde estamos o qué, no? Y bueno, esto no me ha pasado una vez, me han pasado muchas veces, ¿no? Igual de que voy a comprar ropa y ahí está como la persona siguiéndome, o ya cuando voy a salir de la tienda,
me piden el ticket y la bolsa. Recuerdo perfectamente que una vez mi hermana se enojó muchísimo porque íbamos saliendo de un Office Depot y habíamos comprado cosas pues para la escuela, ¿no? Entonces yo había visto un libro, lo estuve como cargando un buen rato, pero al final decidí no comprarlo y pues lo regresé y ya, ¿no? Pagué todo, bla, bla, bla. Cuando íbamos saliendo de esta tienda, justo salieron al mismo tiempo que nosotras otras personas y cuando, o sea, salí me dicen como a ver la bolsa y ya la abren, ¿no? Entonces, pues la persona que venían atrás de mí también abrió la bolsa y fue como, no, ustedes no. Y ya después fue así como de, ok, ¿por qué a mí sí? Y ya me preguntó todavía la señora, ¿y el libro? Y yo después lo dejé en su lugar. Bueno, cabe aclarar que pues esto le pasó a Bere porque es de Nesa. No, no es cierto. Dejemos los estereotipos atrás. Sí, es como muy común y era como esta discusión que teníamos sobre las tiendas, incluso la parte que mucha gente recuerda sobre Costco, ¿no? Hace algunos meses se dio esta polémica de que había personas diciendo que ellos no les revisaban los tickets al salir de Costco para verificar que llevaran pues los productos. Ese es un problema bien grande, ¿no? Porque la gente que decía que no les revisaban el ticket en Costco curiosamente era gente blanca. Entonces, esto quería decir que a la gente morena, a mí siempre me ha revisado el ticket en Costco, por cierto, nunca me ha pasado eso de que no me lo revisen. Algo que también estaba pensando era como en el caso de el racismo en Estados Unidos, que va un poquito relacionado también al color de piel. Como hay gente negra con un tono de piel más claro que recibe menos discriminación que la gente negra que tiene el tono de piel más oscuro. Creo que en México es algo similar. En México creo que también depende qué tan claro tengas tu tono de piel, es la forma en la que te tratan. Esto que menciona Arad es el white passing, que es como pasar como blanco, y justamente muchas personas birraciales o que justo tienen este color de piel más blanco, la verdad es que se aprovechan entre comillas de esto justo como para no ser discriminadas, justo en una serie de Netflix en donde una señora blanca tiene a su hija negra, creo que es Georgia y no me acuerdo, pero justo en esta serie hablan de eso, ¿no? Abordan el cómo esta chica negra se viste de Britney Spears porque su tono de piel es como más claro y otra chica le dice, claro, es que tú puedes hacer eso, tú puedes disfrazarte de Britney Spears, tú puedes juntarte con la gente blanca sin ser discriminada porque tu color de piel es mucho más claro, no se te va a recriminar el por qué lo estás haciendo. Recuerdo, hace unos meses nosotros hicimos un episodio de racismo y decíamos esto, como que concluíamos que México no es solamente un país racista, sino colorista. Y precisamente como lo que sostiene el racismo ha sido el mestizaje, esta intención que tiene muchos años, y que simplemente no se acaba. Vemos por eso como estas acciones, como lo que ponen en este restaurante. Nos parece más bien como un ejemplo, no solo que abra la idea del racismo, porque sabemos que existe y que hay muchas personas que se siguen a lo mejor y quejando de esto porque sigue existiendo, sino que pone como sobre la mesa que el racismo no solamente es hablar mal de la gente con una grosería, no se necesita ni siquiera tener que ser tan explícito para ser racista. Por ejemplo, en 2017 hubo un estudio que ya hizo INEGI, fue la primera vez me parece, en la que analizan cómo funciona este tipo de discriminación. Entonces hablan en la encuesta de la discriminación en ENADIS de, por ejemplo, quiénes acceden a este tipo de privilegios, ¿no? Porque al hablar, como lo exponen en el caso de Sonora Grill, de gente privilegiada o gente que a lo mejor se viera bien o tuviera cierta clase, las personas de tonos claros son quienes tienen una mayor escolaridad, ¿no? Por ejemplo, en educación superior, un 30% de la población blanca tiene educación superior, mientras personas con tonos más oscuros, que son un 16%, no lo tienen. Tienen a lo mejor la escolaridad incompleta, es como el mayor porcentaje que tienen, que son un 33%, y ya si lo vemos trasladado al mundo laboral, en los tonos claros, quienes fungen estos cargos como de funcionarios, directores y jefes, se analiza, obviamente, el tono claro, el 6.1% representan la gran cantidad de funcionarios, directores y jefes, quienes ocupan estos cargos, y quienes son el personal que está en trabajos de servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarios, son un 44%. Entonces la situación como que no cambia y se debe al acceso de oportunidades, ¿no? El color de piel sí te da un privilegio del cual no se habla, ¿no? Cuando hablamos de privilegio pensamos solo en dinero, por supuesto, pero también va en torno a qué oportunidad se te niega o se te brinda de acuerdo con tu tono de piel.
piel. Sí, como igual lo mencionamos en un programa pasado, hasta el 2020 se reconoció en México a las personas afrodescendientes, cuando pues llevan existiendo toda la historia. Además, justo recién vi en un TikTok que una mujer negra decía que en México y Latinoamérica la gente generalmente la llama morena porque la palabra negra o negro tiene una carga como negativa. Entonces siempre en lugar de decirles, no, pues es que es negra o negro, siempre es como, no, es que eres morena. Cuando no es cierto, ¿no? O sea, ella es afrodescendiente, es negra y siempre pasa esto. También recuerdo que hace mucho tiempo en algún medio en el que trabajaba, estaba justo haciendo una nota sobre racismo y pues yo puse gente negra. Normal, no tiene nada de malo. Malo es que la gente piense que justo esa palabra tiene una connotación negativa. Y recuerdo que mi editor quitó todo eso y solo puso afrodescendientes, ¿no? Y es como, sí, pero pues es parte de, no toda la gente afrodescendiente es negra. Entonces, justo creo que también quitar estas cargas negativas a las palabras es parte de quitarnos esta discriminación. Sí, me parece que por eso es la línea invisible. O sea, la chica que expone su experiencia en el Sonora Grill, o sea, no se lo dijeron y eso es lo que creo que tenemos que tener muy claro todos, ¿no? Que no le dijeron a alguien, oye, a la gente de tono oscuro o a la gente negra me la pones acá y a esta así, ¿no? O sea, simplemente él le explicó, mira, quienes se vean así y eso es lo que ella comenta, ¿no? Es su experiencia, obviamente de eso estamos hablando porque es lo que tenemos a la mano. Hay de hecho una página donde estuvieron exponiendo todos estos casos y se hizo un poquito más viral que se llama Terror Restaurantes MX. Lo pueden encontrar en Twitter como @terrorrestmx y viene toda la historia de abusos laborales en restaurantes de México. Tienen ya su contacto y un formato para que la gente pueda como registrar su experiencia y que esto pues, o sea, no es tanto como que no vuelva a suceder, sino que ya tengamos claro realmente qué es lo que está viviendo la persona, el personal, ¿no? O sea, no solamente que haya esta historia de discriminación, sino que entendamos, por ejemplo, ella decía que por un privilegio sí fue contratada, porque muchos le empezaron a comentar, empezaron a atacarla, ¿no? Como, oye, pues tú también entonces fuiste parte de un privilegio porque tú eres una chica blanca que se ve bonita, entonces pues por algo te contrataron en el Sonora Grill. Y ella comentaba, pues sí, de hecho sí es un privilegio, estoy consciente de ello, porque cuando me contrataron había otra persona que tenía mucha más experiencia para el cargo en el que yo estaba, que era hostess, y a ella le dieron el cargo de lavalosas por ser morena, ¿no? Dijo, no hay nadie que te diga, oye, te lo dimos por esto, y no te lo van a decir, pero no basta con solo que te lo digan. Creo que también hay que tener como un poquito de conciencia sobre con qué tipo de personas trabajamos, ¿no? O si en el corporativo en el que estamos solo trabajan personas blancas o no te lo van a decir porque te contrataron, pero ahí se nota el privilegio. Y algo que también sucedió esta semana, si va un poquito de la mano, es esta campaña llamada Racismo Neón, en la que varias personas colocaron estos carteles en cartulinas neón. Justo lo hicieron las colonias como más ricas de la Ciudad de México, las colonias más exclusivas, en donde se escribían consignas como de por qué en los anuncios parece solamente gente blanca, en los anuncios que vemos dentro de publicidad solamente se favorece, digamos, el estilo de vida norteamericano. Y esta campaña es curiosa porque no nació de un mexicano, nació de un publicista inglés, pero él se dio cuenta de algo que pasa en nuestro país. Es algo que también ya habíamos discutido en nuestro podcast anterior, que la mayoría de los anuncios tienen a modelos blancos, mamá, papá, perrito, pero todos son blancos y siempre son de anuncios de leche, anuncios de ropa, de lo que tú quieras. La mayoría de las personas que salen en estos comerciales son personas blancas, a comparación de los anuncios de ONGs y gubernamentales donde sí aparece gente morena. Y justo recién viajé en autobús y en la central estaban pasando unos videos sobre una campaña, no sé si para adoptar niños o para apoyar a niños de escasos recursos que no tenían papás. El chiste es que aparecían un montón de actores blancos hablando de sus mamás y al final aparecía un niño sin mamá que pues obviamente no puede hablar de su experiencia y ese era como el punto del video, pero el niño era moreno, extremadamente moreno y todos los actores eran blancos. Hay que también ver esta parte de cómo afecta la publicidad, porque nosotros hemos a lo mejor tocado mucho este tema de la representación en el cine, obviamente como en los medios de comunicación, y ahí tomamos en cuenta a la publicidad y al marketing, como en estas campañas que pueden a lo mejor y generar prejuicios, son más generadoras de prejuicios y van perpetuando la discriminación. Por ejemplo, hay un observatorio de racismo MX que de hecho creo que se puede encontrar como observatorio.racismo.mx y hay un racistómetro, porque a lo mejor y muchos decimos, bueno, ¿y cómo podemos analizar si estoy siendo racista o no? O porque también hay quienes siguen quejándose, ¿no? Como de, es que ya todo lo ven mal y que esta generación de cristal y sabemos siempre como
que es la misma lata, pero aquí analizan, y eso me gusta mucho porque hay un como boletín mensual que van sacando donde analizan en redes sociales cómo estamos con la cuestión de racismo y de discriminación. Y por ejemplo, sobre todo, y esto es una constante, no es que uno esté en contra de los FIFAs, pero pasan, hay muchos comentarios que saltan mucho a la vista porque, por ejemplo, ponen uno así como de esos que andan con su bolsita de no sé qué, puso un usuario, no exponen qué usuario, justo para no generar más este odio, pero pone son prietos, panzones feos y andan armados. Si ves a alguien así, sácale la vuelta, no sé qué. Entonces, aquí ya está exponiendo, bueno, aparte de gordofóbico y de todo, o sea, todo el racismo así en un comentario, ¿no? Y veamos que en Twitter se permiten pocos caracteres. Entonces, aquí ya hay mucho. Y justo lo que me gusta de este boletín es que explica cuál es la narrativa en términos raciales de usar la palabra prieto, ¿no? Con qué características, y que justo en publicidad, o sea, basta con buscar en Google la palabra, por ejemplo, naco, o buscar una palabra a lo mejor y como de barrio, y vas a encontrar personas morenas y con esas características que tiene ese tweet. Podemos tacharlo a lo mejor de discriminatorio, pero también es cierto que nuestra publicidad y todo lo que vamos a encontrar en internet y en televisión nos justifica todo esto. Si hay un problema con cómo van estos, no sé si han visto en estos programas de castings donde piden latino internacional, es como justo que sea una persona mestiza, o sea, no queremos morenos y no te van a decir así porque pues los van a tachar de discriminación, sino que te ponen latino internacional, moreno claro, que el tono sea un poquito intermedio. Entonces ahí hay una gran respuesta. Hay cosas que refuerzan estas narrativas. Tenemos el caso de Chumel Torres, por ejemplo, reavivando siempre sus polémicas. De verdad, Chumel Torres no se me puede hacer más pendejo porque el chiste es que estaban viendo que él también opinó sobre el Sonora Grill y dijo, como siempre, la gente tragándose rumores. Y hay algo muy importante. Twitter tiene como esta facilidad de que las personas siguen como este tren. Yo lo he estado investigando y es muy fácil engancharse. Sin embargo, aquí hay no nada más un testimonio, hay varios. Es de observarse y es de poner en duda lo que está diciendo. Sin embargo, es como típico de este vato que siempre que hay una denuncia de racismo, pues se queda callado o da la contraria. También es algo muy común entre las personas que creen que se va a ver afectado su status quo o su privilegio, que al final de cuentas es lo que busca el racista, ¿no? Que se mantenga su estatus o su privilegio. Porque muchos ahora con esto querían irse en contra de quienes actuaron, bueno, a lo mejor como en mensajes sobre el restaurante, hubo una, no recuerdo el nombre y ahorita lo buscamos para exponerla, pero fue una política que dijo, yo soy morena, vine al restaurante y no me discriminaron. Y ahí habla de otra cosa, o sea, bueno, acaba de pasar, obviamente no te van a discriminar porque pues la COPRED está encima de ellos, pero además eres política y tienes un privilegio, o sea, esa es como que toda la extensión y todo el mapa que podemos tener de lo que es un privilegio. Es el color, es la clase, es el tipo de actividad a la que te dediques. Entonces hay mucho más allá para analizar que solamente me discriminaron por ser moreno o por tener escasos recursos. Recordando un poco las polémicas que ha tenido Chumel Torres, no sé si recuerdan que hace algunos años hasta le quitaron afortunadamente su programa en HBO porque iba a haber un debate que estaba, si no mal recuerdo, organizado por la CONAPRED, en el que también estaba Tenoch Huerta y la actriz Maya Zapata. Los recuerdo a ellos dos en especial porque hubo mucho esta polémica en la que ya no se iba a organizar este debate porque todo el mundo criticaba que por qué estaba Chumel Torres y bueno, siempre ha sido racista, es blanco y siempre quiere como perpetuar este tipo de situaciones. Al final sí se llevó a cabo en otro lugar y pues justo, ¿no? Algo que en esa ocasión mencionó Tenoch Huerta es que a la gente morena, y es algo que va relacionado con lo que también mencionó anteriormente Tania, a la gente morena siempre se le da en las películas o en las novelas el papel del narcotraficante, de la empleada doméstica o del ratero, de la mala persona, como que siempre el color de piel va asociado no solo a un empleo de bajos recursos, o sea, siempre es como este clasismo y racismo o colorismo. Y lo mismo sucedió cuando Yalitza Aparicio estuvo en esta película de Roma, porque todo el mundo decía, ay, pues es que no está actuando, ella pues era sirvienta, cuando claramente no, o sea, Yalitza Aparicio era maestra y siempre se ha dicho como que no, es que ella ni estaba actuando, que no sé qué, no se merecía estar nominada al Oscar. Ahora existe esta palabra que mucha gente utiliza en redes sociales, que es la yalitzofobia, que cada vez que esta hermosa mujer aparece en alguna portada de Vogue o de alguna revista en la que generalmente vemos gente blanca, dicen, ay, es que, o sea, se vería bien si no fuera morena, o ay, solo quieren ser políticamente correctos, ni está bonita,
morenita o no sé qué, ¿saben? Y justo esto, ¿no? Siempre se piensa que porque una gente es morena no puede tener acceso a otras cosas que no ser empleada doméstica o trabajar en algún otro lado o tener dinero. Bueno, me hizo pensar un poco como en esta interseccionalidad que muchas veces lo hemos nombrado y que poco queda claro todavía, porque obviamente hay muchas comunidades existentes, ¿no? Nosotras, por ejemplo, Bere y yo somos feministas y a lo mejor apoyamos mucho nuestra comunidad y el tratar como de ciertas libertades, pero a veces como comunidad también nos enfocamos solo a nosotros y dejamos de ver lo que pasa en el resto, ¿no? Que ese es el ser interseccional, o sea, puedo ser feminista, pero también podría ser racista. O sea, una cosa no elimina la otra. Y eso me hace pensar en esto porque justo Yalitza es una persona, no solo que es una mujer que a lo mejor y podría, por su físico, ser una persona a lo mejor indígena, ¿no? O que, es que viene de Oaxaca. Es una mujer que estudió, es maestra de hecho, o sea, ella es normalista por lo que recuerdo, y además como que habla de esto, de, por ejemplo, en el artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cuando pensamos en racismo hablamos siempre de las personas afroamericanas, de la afrodescendencia, pero también excluye a veces a los pueblos indígenas. La raza no nada más es como el color de piel, sino la descendencia, el origen étnico, nacional, y creo que Yalitza tenía todos estos puntos interseccionales: ser mujer, ser una mujer de cierto origen étnico, la raza, el color de piel, o sea, tenía todo que podríamos decir para discriminación en su contra. Y esto no lo vemos, por eso creo que me interesan este tipo de diálogos, que si bien a lo mejor no he sufrido ese tipo de discriminación por mi color de piel o por diferentes privilegios, no nos excluye del diálogo. Tenemos que estar pensando en cómo no invalidar o perjudicar a las personas con nuestros propios privilegios o con lo que nosotros no carecemos. Esto que menciona Tania sobre la interseccionalidad me recordó también estas denuncias que existían sobre el llamado feminismo blanco. Era como de las mujeres que solamente apoyaban a otras mujeres por ser blancas, pero no hablaban sobre los derechos de las mujeres indígenas o afrodescendientes. Y me recuerda un poco porque también, digo, no soy mujer, no puedo decir que me relaciono, pero soy parte de la comunidad LGBT. Entonces, a nosotros también ha pasado, y es algo que yo mencioné en el capítulo donde hablamos sobre, pues, ir más allá del mes del Pride, sobre el orgullo LGBT, y es que se le da foco solamente a los hombres blancos. Cuando hablas de hombres gays es muy raro que cuenten historias sobre hombres indígenas, sobre hombres negros, sobre hombres con discapacidad, sobre hombres gordos. Entonces, siempre es el hombre blanco al que se le está dando el foco. Y justamente eso sucede, creo que en todos los movimientos. Pertenecer a la comunidad LGTB o ser feminista no te excluye de ser racista. Bell Hooks, por ejemplo, comenzó a escribir, esta feminista afrodescendiente, comenzó a escribir porque decía eso, ¿no? O sea, soy mujer, pero ¿qué clase de mujer soy, no? Porque no me siento identificada con las mujeres blancas que escriben y hablan desde su privilegio y no toman en cuenta que yo tengo esta doble discriminación, la discriminación de ser mujer y la discriminación de ser negra. Y es algo que generalmente no vemos desde nuestro privilegio y hacemos como este white passing, o sea, yo siempre me sentí blanca, entre comillas, porque no soy, entre comillas, lo suficientemente morena, ¿no? Como por ejemplo mi hermana u otras personas que conozco, pero soy demasiado morena también como para pasar por blanca y sí sufro discriminación y entonces es como que estoy hablando desde mi experiencia, ¿eh? O sea, no quiero que nadie lo tome a mal, pero justo como que me pasa esta dualidad. Por ejemplo, el otro día escribí en Twitter así como de que pues las mujeres morenas tenemos esta doble discriminación y un vato me contestó mi tweet y puso como de que eres una resentida por tu color de piel. Y fue como, generalmente dicen esto, ¿no? Que somos resentidos. Y es como, yo ni siquiera me estaba quejando, solo era como una reflexión de esto que estoy mencionando. Y pasa esto, ¿no? Que no podemos hablar de estas cosas porque nos llaman resentidos o simplemente como que el tema no se toca, ¿no? No importa. Y es que además, como comentábamos, el color de piel sí te da acceso a muchas cosas. Si bien una oportunidad laboral que pues mueve el mundo, sí difiere mucho tener el puesto de un director y de un jefe a tener el puesto de un empleado, estar expuesto a 8 horas o más laborales. Por supuesto que es una gran diferencia y que si esto va a depender mucho y muchas de las ocasiones del color de piel, pues obviamente, ¿por qué no va a haber un resentimiento, no? No es que se apoye como la gente piensa, no es que quieren como ya vengarse y quejarse, pero las cosas se tienen que seguir enunciando. De este debate que se reabre con, vuelvo a lo del restaurante, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es el único restaurante, lo sabemos y sabemos que no es lo único y como lo decía
decía Bere, ¿no? O sea, todo México es un Sonora Grill, es verdad, pero qué bueno que lo reabre porque la gente ya piensa como que esto ya está como en el olvido, ¿no? Que ya dimos un paso más allá del racismo, cuando en realidad no solo que se exponga que esto es lo que sigue ocurriendo en muchos lugares, y que lo extraño es que a mí me sigue llamando mucho la atención que los comensales no se quejaran y que las quejas obviamente fueron internas, fueron de las personas que trabajan ahí, obviamente como que entrevistaron bajita la mano a otras personas para que esto saliera a la luz, y que justo no nos damos cuenta porque gente sí se da cuenta que está discriminando, pero no nos damos cuenta el resto de las personas, y por eso creo que permitimos, porque tenemos cosas tan normalizadas que entonces dejamos en algún momento como que inactivamos nuestro punto de defensa o este lado como de, pues sí, de querer quejarte de lo que te están haciendo, de donde te están como privando de tus derechos, y entonces es ahí donde permitimos. Es una especie como de racismo invisible y que sigue existiendo, y eso es lo preocupante, que a lo mejor pudo quedar atrás, pero lo siguen perpetuando con cosas invisibles. Justo todo esto que mencionabas sobre el resentimiento me hizo pensar en esta película de Michel Franco, de la que ya también hablamos en alguna ocasión, que se llama Nuevo Orden, en la que sin ningún contexto la gente morena era mala y atacaba a la gente blanca solo por ser blanca y privilegiada y bla bla bla, ¿no? Sin ningún contexto. Y mucha de esta gente privilegiada piensa que este resentimiento es real y que se va a actuar de esta manera, que un día la gente morena o racializada va a enloquecer y se va a querer vengar. Si eso fuera verdad, estaría muy padre. No, no es cierto. O sea, si esto fuera verdad, no tendrían razón de por qué no, porque han sido años de opresión y de racismo y de soportar un sinfín de situaciones. Si nos quejamos de siglos de opresión, en el caso de los colectivos feministas, de la comunidad LGBT, de el racismo, no va en contra, ¿no? Es como de, y ahora con todas las personas blancas, vamos a ir en contra de ellas, ¿no? O en contra de los hombres, como muchas veces también nos juzgan a las feministas, ¿no? Y así de, a ver, mijo, las oprimidas éramos nosotras, no vamos para el otro lado, o sea, no va por ahí, y a lo mejor ese miedo es por eso como lo necesario de los diálogos, que tenemos el mismo miedo de saber qué tan racistas podemos ser y en dónde estamos parados, y dialogarlo y hablarlo y exponer lo que somos. Yo creo que a todos como que sí les aterra y por eso se niegan a escuchar. Empiezan también con este debate que se me hace muy tonto por los argumentos que utilizan, y es sobre el racismo a la inversa, que hay mucha gente diciendo, no, es que el racismo a la inversa sí existe, a mí me discriminaron por ser güerita, a mí me decían pelos de lote, una mamada así. El chiste es que el racismo a la inversa no existe justamente porque los investigadores dicen que pues el racismo se da en un contexto de poder, en un contexto donde hubo pues opresión. Para que el racismo hacia las personas blancas existiera, tendrían que ser oprimidos, o sea, ellos tendrían que haber sido esclavizados u oprimidos por personas negras o personas morenas o por lo que sea. Recuerdo que una vez un güey me intentó debatir así como de, güey, pero en Sudáfrica tratan mal a la gente blanca, y es como, güey, no mames. En primer lugar, en Sudáfrica existía el apartheid. También la mayoría de las personas ricas en Sudáfrica son blancas. Se aprovecharon de los esclavos negros durante años. Digo, no sé, nunca he ido a Sudáfrica, pero no creo que los traten tan mal como ellos trataron a los negros cuando los esclavizaron. Claro, es como todo este movimiento que ahora está surgiendo en la Ciudad de México, en la que tratan mal a los gringos y les ponen letreros en inglés o en español que dicen, pinche gringo, regrésate a tu país, porque claramente está haciendo, y lo mismo vimos en el pueblo de Arad, en Valle de Bravo, que claramente todo esto de que ahora los ricos quieran venir, los ricos también, los ricos gringos quieran venir a pasar sus vacaciones de retiro aquí o a mudarse para vivir más barato, pues está encareciendo las cosas para nosotros que sí vivimos aquí, que llevamos mucho tiempo y que tenemos un sueldo inferior y demás. Entonces es un movimiento parecido, no es xenofobia, no es que los estemos tratando mal, simplemente pues es parte de esto, ¿no? Porque también he visto tweets de gente gringa que ya vive aquí en México, que siguen con este pensamiento colonizador de superioridad, en el que es como, nosotros venimos a darle cultura y diversidad a este país. Es como de, güey, México es un país con muchísima cultura, más que Estados Unidos, y mucho más diverso. Entonces es como, no me vengas a decir esto, y es obvio que estemos molestos, porque además tampoco es como que en Estados Unidos, iba a decir Gringolandia, con todo mi resentimiento, que en Estados Unidos nos reciban con las puertas abiertas. O sea, hay que recordar que su expresidente quería poner un muro. Cada vez que algún, inmigrante quiere llegar a Estados Unidos, les paran, incluso algunos mueren asfixiados porque no hay como esta oportunidad realmente de entrar a su país cuando ellos sí pueden venir cuando quieran.
esta parte de lo que se ha ido también discutiendo, que era como de, claro, en la Ciudad de México puedes vivir muy cómodamente si ganas en dólares. Entonces, esta cosa que menciona Bere, mucha gente, gracias a la pandemia, se está mudando a la Ciudad de México, mucho extranjero, y pues obviamente puede pagar las rentas infladísimas, que además ya se ha dado casos de departamentos o de edificios de departamentos que solamente le rentan a personas extranjeras justo por esta situación. Bueno, no sé si es por la cercanía, aquí pasa algo similar. Pronto tendremos un episodio de gentrificación, pero la verdad es que afecta a la cultura y como dice Bere, vienen con una visión un poco colonialista, porque lo hemos visto incluso hasta en TikTok, ¿no? Cómo deforman las palabras o cómo deforman lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, el agua fresca la llaman spa water, los esquites lo llaman Mexican corn salad, algo así. Las conchas son Mexican donuts. Y mucha gente dice, ay, pues déjenlos, no hablan español. ¿Por qué tendrían que decirle las cosas? Es como de, güey, cállate a la verga, porque nosotros tenemos que hablar inglés cuando vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Que no saben cómo se llama el elote en vaso de ver, pero bueno. Ahora el elote en vaso. Esquite. ¿Eres de Monterrey o qué pedo, Tania? ¿No te has bañado o qué, Tania? No, sí me baño. Gente de Aquí en Monterrey, perdón. Naucalpan también ya se nos va a ir el agua, pero pues todavía alcanza, ¿no? Ese no es el punto. Me acuerdo mucho de esa experiencia que tuvimos allá en nuestra reunión de diversificándonos en Valle, y hasta incluso Edgar, que es quien nos graba, nos hace este apoyo, ¿no? En las cápsulas, ¿no? Ya estaba cantando Gente Blanca justo cuando llegamos a Vándaro, porque hay esta distinción que afecta sobre todo a la comunidad, digo, ya eso será otro tema, obviamente, pero que sí, y hablamos ahí por eso del color, o sea, va como de la mano, ¿no? Es decir, la gentrificación y encarecen los productos y encarece el lugar, un lugar que a lo mejor le sirve más la tierra para las personas que son de comunidades indígenas o de personas que viven en el pueblo y que necesitan, obviamente, del turismo. Ya hay lugares donde ni siquiera es como, bueno, tú vas a un pueblo mágico o vas justo a conocer Valle de Bravo porque quieres ver algo diferente y ya se torna prácticamente como muy citadino y pierde un poquito ese encanto, por lo menos en la parte de Avándaro, y Arad nos ha comentado mucho cómo vienen a invadir, ¿no? Un lugar en el que ya había cierta cultura, y apreciar esa cultura todavía a la gente que va de visita pues le gusta, y se pierde un poquito por la gentrificación y porque además y justo la gentrificación va con puras personas de piel blanca. Hablando de esta gentrificación, y yo sé que no es el tema de este programa, pero recientemente fui de vacaciones a San Luis Potosí porque de allá es mi familia, y fuimos a Real de 14, que ya está súper hipster, o sea, tenía que sacarlo, perdón, pero ya está súper hipster porque ya todo es como muy aesthetic, como dice la chaviza. No, o sea, todo está como arreglado muy bonito para que sea instagramiable o la gente haga TikTok. Todo está carísimo ya, o sea, yo entiendo, ¿no? Y es lo que hablaba con mi mamá. Yo entiendo que la gente de este pueblo tenga esta necesidad de generar turismo, sí, está bien, lo apoyo, pero también es cierto que pues hay mucha otra gente que no gana en dólares, ¿no? Y que va, por ejemplo, no sé, a Real de 14, los gringos iban a drogarse con peyote, pero mucha gente de México, sobre todo de los pueblos cercanos, van a ver a San Francisco de Asís, que es el santo patrono de ese pueblo y bueno, de todos los pueblos cercanos de San Luis Potosí, porque San Luis Potosí es un pueblo muy, muy religioso. Entonces está muy padre que se quiera generar este turismo y todo, pero también es cierto que se vuelve inaccesible para la gente que es de ahí. Y esto tiene que ver justamente con, no solo con el color de piel, sino también con el acceso económico, ¿no? Y el clasismo, que siempre van muy de la mano. Ya recordé otra cosa que iba a mencionar, que Tania decía que por qué los comensales del Sonora Grill no se habían quejado, y es por una cuestión de estatus. Recuerdo que en mi tesis es sobre reggaetón, pero justamente abordo pues este white pass, que la gente siempre quiere ser inferior, ¿no? Como por ejemplo el reggaetón, la banda u otros géneros, siempre como que los tratan de nacos o de chacas porque quieren hacer esta separación y aspirar siempre a más, ¿no? Y creo que es justamente lo que sucede con el Sonora Grill. Yo nunca he ido a un Sonora Grill, no se me antoja, no iría nunca, y mucha gente me dirá que soy una resentida social, seguramente por eso, y sí, pero, o sea, simplemente con el contexto que han dado las demás personas, puedo ver que es esto, ¿no? Es como que la gente
simplemente va ahí porque quiere notar que es de cierta clase social, que pertenece a este lugar y no se va a quejar por eso, a pesar de que no tengan mejor trato o las mejores condiciones. Es un punto bastante interesante y de hecho cambiando un poquito de tema, pero sí en el mismo tono de qué piensan las personas que realmente han sido discriminadas o que tienen a lo mejor la manera de hablar de estos comentarios. Estaba viendo justo con respecto a los personajes en producciones cinematográficas, un escritor nigeriano estadounidense, Tambi Ovenson, ya se había lanzado contra Disney porque él decía que Disney no estaba respetando el legado cultural de la historia negra, y con esto se refería a que, por ejemplo, con la inclusión de ciertos personajes, o como le llaman, inclusión de ciertos personajes, por ejemplo el de la Sirenita, que ya actualmente en el live action estaba interpretando a una mujer negra, y diferentes cambios que ha habido en estas producciones, decía que no es necesario que reemplace un personaje negro o un personaje blanco por un negro, o sea, no es, dijo, este proceso como de estar reemplazando para obviamente como dar el gusto a la inclusión, dijo, no es necesario que se escriban historias y que en lugar de transformar para tener diversidad y él sí lo llama así como una diversidad forzada, tendríamos más bien que crear personajes nuevos, tener los escritores que obviamente pertenezcan a la comunidad, o sea, y habla de hecho de este caso que ahora ya es muy polémico, de Pantera Negra, que desde que se inició fue un personaje negro y fue tan bien recibido, porque para este momento obviamente pues ya no hay un reemplazo, no hay este proceso como de debate, sino que desde un inicio comienza con un personaje de raza negra y entonces la aceptación es diferente y quien la construye y todo tiene que ver mucho con la comunidad. Entonces, bueno, esa es la opinión de él, pero me parece muy interesante lo que piensa. Pantera Negra es todo un fenómeno porque se ha vuelto un icono, símbolo, este saludo en el que cruzan los brazos y dicen Wakanda Forever, se ha vuelto un icono y un símbolo para la comunidad negra, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, ahora con la muerte de Chadwick, porque no me acuerdo su apellido, pues también ha sido como muy importante, ¿no? Ha sido como todo muy nostálgico y Marvel está haciendo esto muy bien, pero al mismo tiempo sigue siendo criticado porque, por ejemplo, ahora el nuevo Capitán América es Sam Wilson, un personaje que desde su origen es negro. Sin embargo, a pesar de que al final de Endgame, y esto no es spoiler porque ya pasaron muchos años, Steve Rogers le entrega su escudo y le da su manto del Capitán América, y además hay toda una serie en la que se habla sobre este proceso de Sam Wilson de ser Falcon a convertirse en el nuevo Capitán América, y se habla mucho sobre racismo y discriminación y cómo la gente jamás aceptaría a un Capitán América negro. Todavía, a pesar de todo eso, recientemente The Hollywood Report se empezó a decir que se está preparando la nueva producción de Capitán América 4 y que se sabe que va a estar protagonizada por Sam Wilson, pero que no se sabe, o sea, y ahí sí digo como de, güey, ¿qué pedo? La gente que está trabajando ahí no hace su tarea y no investigó, nunca vio qué onda o qué, porque dicen, a pesar de que Sam Wilson va a ser el protagonista de esta historia, no se sabe si Chris Evans retomará su papel como el Capitán América, y el propio Chris Evans tuvo que salir a decir que Sam Wilson es el Capitán América, y es como de ya, o sea, yo entiendo, porque, y mucha gente en los comentarios decía como, es que ese Capitán América no me representa, el Capitán América siempre va a ser Steve Rogers, ¿no? Que es es un hombre blanco, de ojo claro, que sigue como todo este patrón norteamericano, ¿no? Que se tiene establecido en la cultura, y es como de, güey, o sea, hay otras personas, justo creo que por eso me gustó mucho Falcon y el Soldado del Invierno, porque habla de esto, ¿no? De esta representación que se necesita, de que los niños crezcan con gente que puedan decir, yo puedo ser el Capitán Americano, yo puedo ser cualquier superhéroe y soy una persona negra, soy una persona indígena, soy una persona asiática, y no simplemente el crecer con esta imagen del hombre blanco hetero de ojos azules privilegiado. Yo creo que obviamente no podemos saber qué hay detrás de cada comentario de las personas cuando hablan de que estas personas no me representan, ¿no? Pero en términos de representación, ¿en qué nos estamos basando? Por ejemplo, hablábamos un poquito antes de esto, Arad nos decía también, ¿no? Como del musical de Matilda, que ahora va a ser, me parece que se estrena en diciembre, ¿no? En Netflix. Y en esta producción, o sea, es interesante. Primero, yo creo que lo que podría más saltar es como cómo va a ser musical basada en el musical de Broadway, si va a funcionar o no. Pero justo quien interpretará ahora a la señorita Miel es una londinense llamada Lashana Lynch, y se le
obviamente la llovieron las críticas por ser una mujer negra, y se puede entender como basándonos un poco en lo que dice el escritor, bueno, es que está reemplazando porque la señorita Miel era una mujer blanca. Lo único que se necesita para ese personaje es que sea una persona amable, por lo que me parece, así que la solicitud no va en contra del color o no. Y además lo que causa mucho conflicto aquí es que, o sea, según la gente dice, no, es que no es por la inclusión forzada, sino que porque esa mujer no representaría a quien era la señorita Miel, la maestra Miel, que el personaje de los 90s por el cual conocemos a Matilda, pero justo estaba viendo y, por ejemplo, salió una imagen de quien representaría a la nueva Lavanda Brown. No sé si recuerdan esta niña que era amiga de Matilda, y en la nueva versión es una mujer blanca, es una niña blanca. Entonces ahí se les cae el discurso y se le nota lo racista a todo el mundo el que dijo. Y es que, de hecho, en el libro original, pues la maestra Miel es rubia y todo el pedo y usa lentes grandes. Entonces mucha gente también criticó así como de, güey, ¿por qué no te quejaste en la película original cuando le quitaron los lentes a la señorita Miel y le hicieron como más atractiva? Y también algo que menciona esta Tania es justo que la banda en esta versión es una niña blanca. Lo que pasa es que en el libro la banda también es una niña blanca. Para la película de 1996 la interpretó una niña negra, que pues, no hay ningún problema, pero de ahí se nota también el desconocimiento del material fuente y que la gente nada más habla por hablar. Y me recuerda mucho a estos y racistas de Marvel cuando critican la inclusión de algunos personajes. Es como de, ¿por qué Spider-Man es negro? Y es como de, güey, no es Peter Parker, es Miles Morales. Recuerdo que hubo mucha gente diciendo que hagan una Hulk mujer es inclusión forzada. Y es como, güey, She-Hulk lleva décadas existiendo en los cómics. Y así un largo, etcétera. Y además, la mayor queja, por eso les hacemos esta comparación de la niña que va a representar a la banda Brown, ¿no? Y a la maestra Miel. O sea, ¿cuál es la queja aquí principal? Que una mujer negra esté representando un papel principal, justo como que va por ahí, porque muchos decían, o sea, si ella estuviera tal vez en un personaje secundario, no habría ningún problema y nadie se estaría quejando de la inclusión forzada y de que haya un cambio de personaje a como conocíamos la historia original. También hay que entender, es una adaptación. Las adaptaciones, o sea, obviamente se basa y tendrá como tintes de la historia original, pero pues es una adaptación, es una nueva creación y porque hay que quejarnos. Y entonces, o sea, como que la gente es tan cerrada como tipo de algo tiene que caber en mi imaginario colectivo y en lo que yo tengo normalizado y por lo tanto no puede estar ese tipo de persona porque por eso no la voy a aceptar y no la voy a ver y va a ser algo malo. Cuando ni siquiera hemos visto el producto, solo ha habido un tráiler, no hemos tenido ni la oportunidad de hacer una crítica si vamos ya en términos de cine o de series, no hay nada, ¿no? Entonces es un discurso racista. Lo mismo sucede con La Sirenita, la verdad es no estoy tan informada sobre el tema porque me he cansado muchísimo de eso, ¿saben? Es como que no hemos visto la película y ya dicen que La Sirenita, el que va a ser esta actriz, va a ser malo. Y creo que también el hecho de que digan que esta mujer negra no representa lo que sería la señorita Miel es porque se tiene esta idea de que las personas negras no pueden ser dulces y amables, ¿no? Como que siempre se tiene esta idea de lo malo, ¿no? Y eso es racismo, o sea, por donde lo veas, eso es racismo. Entonces, es como mencionó Tenoch Huerta en algún momento, que siempre a la gente morena, a la gente negra o racializada, se les tiene que dar papeles, entre comillas, malos. Y ahora Tenoch Huerta va a participar en la secuela de Wakanda, que es Wakanda Forever, en la que va a representar a Namor, y Marvel como que quiso adaptar a este personaje que también lleva siglos existiendo en los cómics, pero sí de manera diferente, porque quería hacer una diferenciación con Aquaman, que Aquaman pues le funcionó muy bien a DC con este Jason Momoa y no quieren que digan como de Namor es el Aquaman de Marvel cuando es al revés, ¿no? Porque en realidad Namor es predecesor de Aquaman, pero justo como para hacer esta diferenciación se decidió que tuviera una mezcla entre mutante, que tuviera rasgos pues de la cultura maya y mucha cultura prehispánica, justo como para hacer esta diferenciación, y la gente empezó a decir como de que es que inclusión forzada, que no sé qué, pero más allá de la adaptación del personaje, lo que más se critica es que es a Tenoch Huerta como tal, porque bueno, Tenoch Huerta es una persona que siempre está en el ojo del huracán, que es muy polémica, no porque sea una mala persona, sino porque siempre visibiliza este tipo de situaciones, como que hace esta labor de hablar de la discriminación, porque él, bueno, es de Catepec, que es un hombre moreno, y pues ahorita está triunfando en Hollywood, y justamente todo el mundo decía, es que dice que no va a aceptar papeles que lo encasillen como un hombre indígena, y lo está haciendo ahora, y es como, sí, pero
pero ve qué representación está dando. Está siendo un superhéroe mexicano, que los niños morenos de México van a poder decir, hay un superhéroe mexicano. Bueno, en creo que ahorita va a ser como antagonista, pero justo se le critica por esto y no se ve más allá de las razones y se sigue hablando de inclusión forzada cuando recordemos que la inclusión forzada no existe. Bere trae como a colación este discurso que muchas personas criticaban sobre Tenoch Huerta, que él decía que no iba a aceptar como papeles estereotípicos de mexicano, pero pues aquí hay una diferencia, como lo menciona Bere, es un papel de un superhéroe y no es el personaje para el que aplican o el que le quiere dar la mayoría de Hollywood a los actores mexicanos, ¿no? O latinos en general, que es este delincuente, narcotraficante, cholo, pandillero, que son como los papeles en los que encasillan a los personajes o a los actores latinos. De hecho, recuerdo que apenas vi un tweet de un actor que mencionaba justo esto, ¿no? Dijo, no, pues me acaban de rechazar de un casting para tal personaje, creo que voy a volver a ser otro narco en una serie de televisión. Como que hay que ver también esta óptica, ¿no? Porque incluso cuando vemos la lista de actores que están triunfando en Hollywood y actrices, o sea, como que se menciona muchísimo a Eiza González, a Salma Hayek, Diego Boneta, hombres y mujeres blancos. También en esta presentación de la Comic Con, en la que estuvo hablando Tenoch Huerta, le empezaron a criticar su inglés, güey. Es así como que, no, es que ni habla inglés, que no sé qué, ¿no? Y mucha gente decía, es que habla muy bien inglés, y si fuera Diego Boneta o cualquier otro hombre blanco hablando o haciendo cualquier cosa, se le aplaudiría y dirían como de que es la representación que México esperaba y que necesitaban. Cuando, güey, o sea, neta, ¿cuántas personas de México son blancas como Diego Boneta? O sea, somos más parecidos al color de piel que tiene Tenoch Huerta, pero nos queremos alejar de eso y queremos ser más parecidos a Diego Boneta, cuando no es así. Entonces, neta, piensen, véanse en un espejo, vean su color de piel y vean quién los representa más. Y es que, así como lo dices, para muchas personas suena muy agresivo. Lo habíamos hablado también en otros programas, pero que decir o nombrarse, por ejemplo, soy negro, soy afrodescendiente, o sea, para muchos es como aminorizar un poco así de soy moreno, claro, pero es como de mi color es intermedio y todavía pasa un poquito como el filtro, ¿no? Y es mucho mejor decirlo así, por toda esta carga de prejuicios que hay existentes todavía. Y a modo de conclusión también yo creo que deberíamos ver este tipo de películas, hay que darles una oportunidad y verlo como de manera objetiva, no por si son de raza negra o no, sino simplemente qué está pasando con estas producciones. Por ejemplo, la de Pinocho, donde Cynthia Erivo, que es una mujer negra y yo creo que tiene todo el talento para cantar y participar en diferentes producciones, fue elegida como el hada azul en esta obra, en este live action, ¿no? Obviamente un live action va a ser siempre criticado porque no va a emular la situación, o sea, como de la caricatura, pero acá la crítica va en torno a que por qué ella, ¿no? Justo había un comentario de un usuario en Twitter, justo se ve que es una de estas personas que va a entrar a tu casa a robarse una pantalla para cambiarla por piedra, ¿no? ¿No? O sea, da coraje, pero además es como el prejuicio que ya tenemos y como les decía en la publicidad, si seguimos poniendo al blanco para ofertas de Liverpool y venta nocturna y pones a solo personas blancas que van a la venta nocturna y ahora vamos a hablar de algo de un programa social del PRI y entonces pones a personas morenas y personas que tienen esto, entonces seguimos todavía cargando el prejuicio. O sea, en esos sectores es donde hay que a lo mejor dedicarse para ir moviendo un poquito toda esta carga que tenemos. Yo solo diré, para concluir, que mi Cenicienta favorita es la que hace Camila Cabello. Amo a Camila Cabello porque ella es cubana, pero siempre habla justo, ¿no? Que su mamá es cubana, su papá es mexicano y son inmigrantes que emigraron ilegalmente a Estados Unidos. Entonces creo que por eso ella siempre va a ser mi Cenicienta favorita. Le pese a quien le pese y es la mejor Cenicienta. Este programa, este diálogo ha terminado por el día de hoy. Agradecemos su atención, sus comentarios que de verdad tomamos en cuenta. Síganos, obviamente. Suscríbanse en YouTube, en Spotify y recuerden que también pueden encontrar este podcast en diferentes plataformas. También está Google Podcast, iHeartRadio o iTunes. Nos encuentran como Diversificándonos Podcast. A mí me pueden encontrar como Tania Juárez. Yo soy Berenice Rosales y me pueden encontrar en Twitter como Berenice con Z. Yo soy Arad Sereno y me encuentran en todas las redes sociales como My Life as Arad. Por todas las redes sociales me refiero a TikTok, Instagram y Twitter. Recuerden de incomodar a los racistas y que este capítulo pues estará en Vintage Fonético en algún momento a través de Mexiquense Radio. Hasta la próxima.